Soy Susana García y en representación de la firma Raga Asesores agradecemos su presencia en esta plática, donde abordaremos el tema de las nuevas obligaciones en materia de precios de transferencia para empresas con partes relacionadas en México. Queremos agradecer a nuestro patrocinador Divina Emoción Café, empresa 100% mexicana dedicada a la elaboración de bebidas de café y otros sabores, además de comercializar servicios corporativos como Box Lunch, Coffee Break, regalos corporativos y más servicios. Si les interesa, pueden contactarlos a través de correo comercial @divinaemocioncafe.com.mx o bien pueden ingresar a su sitio web www.divinaemocioncafe.com.mx. Raga Asesores es una firma mexicana e integrada por especialistas con más de 20 años de experiencia en las prácticas de impuestos, control interno, consultoría financiera y administrativa, legal, gobierno corporativo, auditoría interna, auditoría operacional, modelo de negocio de la norma 35, reingeniería o mejora de procesos, gestión funcional de negocios, cursos de capacitación en línea presencial y también personalizados. Si les interesa alguna asesoría o servicio, pueden enviar correo a asesoría@ragaasesores.com.mx o bien enviar correo electrónico de cursos de capacitación a capacitación@ragaasesores.com.mx. Nuestros cursos son en línea y son en vivo, con enfoque especializado, desarrollo dinámico, sesiones con grupos reducidos, entrega de material digital de apoyo y contamos con diferentes formas de pago. El día de hoy contamos con Eduardo García. Él es nuestro especialista financiero y fiscal, contador público y especialista en impuestos, egresado del Instituto Politécnico Nacional con más de 23 años de experiencias en impuestos y finanzas en materia nacional e internacional, participando en múltiples compañías de la industria alimenticia, energía, tecnología, salud, entre otras, así como consultor fiscal y financiero de diferentes empresas de México. Eduardo, bienvenido a esta sesión y es un gusto nuevamente que nos acompañes. Al contrario, agradecerle a Raga Asesores. Muy buen día a todos los participantes. Gracias por esta invitación. Y también agradecerte a ti, Susana, que quiero compartir a todos los participantes que en este momento nos están acompañando, que Susana es nuestra especialista en tema de control interno y en auditoría. Ella es egresada también del Instituto Politécnico Nacional, con más de 18 años de experiencia en el sector bancario, financiero y otras industrias enfocadas al área de control interno, auditoría interna, ingeniería de procesos, gobierno corporativo y lineamientos de cumplimiento regulatorio. Participa como consultor en materia de control interno, en auditoría y en normatividad para diferentes empresas también de México. Susana, muchísimas gracias. Es un honor también que nos estés acompañando, que estemos obviamente hablando de este tema tan interesante que va a ser en materia de precios de transferencia y sobre todo la persona que también en este momento nos honra con su presencia para poder platicar en este tema tan especial que se trata de precios de transferencia. Así lo ves, Eduardo. Nuestros socios comerciales aportan muchísimo a cada una de estas sesiones y hoy tenemos el agrado de contar con el socio comercial Transfer Pricing Intelligence, que es una firma con más de 20 años de experiencia de consultoría especializada en precios de transferencia. En representación de Transfer Pricing Intelligence nos acompaña su socio fundador, Cuauhtémoc Hernández. Él es licenciado en Contaduría con maestría en Ingeniería Económica y Financiera, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con más de 20 años de experiencia. Ha contribuido a resoluciones exitosas de diversos casos en materia de precios de transferencia en empresas multinacionales de diferentes regiones en México, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia. Actualmente es miembro de la Asociación Iberoamericana de Especialistas en Precios de Transferencia y la Comisión de Desarrollo Profesional Fiscal. De verdad, Cuauhtémoc, es un gusto que nos acompañes y más que nada que vayas a aportar tanto conocimiento actualizado en esta plática. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues bienvenidos, arranquemos con esta plática. Sé que hay mucho de qué hablar y el escenario es ustedes. Muchas gracias. Pues, mi estimado Cuauhtémoc, muchísimas gracias por tu tiempo, por honrarnos con tu presencia y sobre todo platicar
sobre la especialidad en materia de precios de transferencia. Hoy en día son tópicos que hay que tomar mucho en cuenta en cuanto a lo que es su implicación operativa, funcional, etcétera. Una de las preguntas iniciales aquí sería, ¿quiénes están obligados y sobre todo, qué reformas hay en relación a toda esta temática de precios de transferencia? Porque muchos de los participantes, clientes, amigos, etcétera, están un poco tanto revolucionados con esta inquietud. ¿Qué es lo que va a suceder para el 2022? Adelante, mi estimado Cuauhtémoc, mil gracias de verdad. No, muchísimas gracias, Eduardo, y nuevamente gracias por la invitación. Pues bien, el tema de precios de transferencia evidentemente no es algo nuevo en México. El cumplimiento pues ya tiene bastantes años que se implementaron reglas en la materia. Partimos de las fechas en las que México se integra a la OCDE, comienza a gestionar diversos convenios para evitar la doble tributación, entonces incluyen cláusulas específicas en materia de precios de transferencia, ¿no? En materia de operaciones entre partes relacionadas, que como sabemos lo que busca es que se cumpla un valor de mercado en aquellas operaciones que se llevan a cabo entre compañías de un mismo grupo, ¿no? Básicamente esto estaba muy orientado a cuidar la base gravable cuando se llevan a cabo transacciones entre empresas de un mismo grupo, partes relacionadas, que eran residentes en distintos países, ¿no? Y eso cobraba mucho mayor relevancia, te repito, porque se prestaba quizá a muchos temas de planeación fiscal. Y de ahí surgía, de cierta manera, el hecho de preguntarnos si también se tendría que cumplir con las obligaciones en materia de transferencia para empresas relacionadas residentes en México. La respuesta es sí, siempre ha estado ahí la disposición en la que se indicaba que se tendría que aplicar algún método de precios de transferencia de los que ya están incluidos en el impuesto sobre la renta para demostrar que las operaciones pactadas entre partes relacionadas estaban realizadas a valor de mercado. Ojo, y aquí creo que viene un tema muy importante en términos de lo que comentabas respecto de qué es lo que trae la reforma fiscal que se realizó y las nuevas disposiciones para 2022, ¿no? Y precisamente lo que nos trae aquí y nos fundamenta como nuevas obligaciones en materia de transferencia, ¿no? Y sobre todo para aquellas operaciones con parte relacionadas residentes en México. Les decía hace unos momentos que no necesariamente es nuevo el hecho del cumplimiento en materia de transferencia para empresas entre empresas relacionadas residentes en México, pero se implementan ya nuevas obligaciones. En la parte, el artículo 76, fracción 9, nos dice que los contribuyentes que llevan a cabo operaciones con partes relacionadas están obligados a mantener y conservar documentación que demuestre que esas operaciones se llevaron a cabo a valores de mercado. Hasta hace un año, hasta el 2021, había una línea muy específica que nos decía que aquellas operaciones celebradas con partes relacionadas residentes en el extranjero. Y después venía una serie de requisitos de cumplimiento a través de los cuales se demostraba que efectivamente estas operaciones estaban realizadas a valor de mercado. Hoy ya no es así. Hoy ya no existe una distinción específica entre llevar a cabo operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero o en México. Simple y sencillamente ya se limita a decir que son operaciones con partes relacionadas. Esto evidentemente nos lleva ya a concluir que ya no existe una distinción entre la residencia fiscal de mi parte relacionada. Ya las obligaciones de cumplimiento con todos los requisitos que genera la ley o que nos indica la ley, tiene que darse tanto para partes relacionadas a residencia en México como partes relacionadas a residencia en el extranjero, ¿no? Esto quiere decir entonces, y es pregunta, y ojalá también pudiéramos actualizarnos esta parte con tu apoyo, que las empresas mexicanas ya tienen que presentar el estudio de precios de transferencia, y si fuera así, ¿cuál sería el impacto con los grandes grupos? Porque obviamente dentro de su estrategia operativa, funcional, obviamente también pues lleva un impacto implícito que al respecto. ¿Esto quiere decir que ya están obligadas a presentar el estudio con todas esas operaciones con residencia en México? El estudio no necesariamente se tiene que presentar a las autoridades fiscales, y eso es algo muy importante. Vamos a ponerlo, creo que es necesario dividir en distintas obligaciones que se detonan justamente lo que platicamos
en este momento en el que ya no hay una distinción en cuanto a documentar las operaciones entre patrocinadores en México o en el extranjero. Creo que el primer impacto viene al momento en el que se debe de presentar el anexo 9 de la declaración informativa múltiple por aquellas operaciones realizadas con partes relacionadas. Hasta 2021, o para efectos del ejercicio fiscal 2021, esta declaración informativa únicamente tendrá que presentarse por aquellas operaciones celebradas con partes relacionadas residentes en el extranjero y revela información que prácticamente emana en su totalidad del propio estudio de precios de transferencia, ¿no? Entre otros datos indica cuál es nombre de la parte relacionada, país de residencia, número de identificación fiscal, tipo de transacción, monto de la transacción, método que se empleó para su análisis, el rango que en su caso se hubiera utilizado, el resultado a través del cual se va a demostrar que se encuentra dentro del rango o que dicho resultado se pactó a valores de mercado, otros aspectos relevantes respecto del propio análisis en materia de precios de transferencia, ¿no? Y que básicamente contiene, te repito, datos muy relevantes del propio análisis de precios de transferencia. Entonces, la respuesta es sí, todos estaríamos obligados en este momento a elaborar un estudio de precios de transferencia. ¿Por qué? Porque a partir de 2022, ya esa declaración, ese anexo, esa declaración informativa del anexo 9 de operaciones con partes relacionadas ya abarcaría tanto operaciones con partes relacionadas en México como en el extranjero. Entonces, ¿esto qué implica? Que yo ya, aunque tuviera operaciones únicamente con entidades relacionadas en México, ya tengo que presentar esa declaración. Estoy obligado a presentar esa declaración. Consecuentemente, para la preparación de dicha declaración, pues estoy obligado a preparar un estudio de precios de transferencia. La propia ley así me lo pide. No entregaré el estudio de precios de transferencia, ¿no? Salvo que la autoridad me lo requiera en el ejercicio de sus facultades. Existen aspectos muy importantes o aspectos fundamentales o requisitos que cumplir para el momento en que yo tuviera que proporcionar un estudio de precios de transferencia sin que me lo solicitara la autoridad. Y esto es a través de la declaración informativa de partes relacionadas, que la conocemos como el local file, ¿no? Que para ello hay que cumplir ciertos estándares en cuanto a ciertas características, ¿no? que me indicarían que estoy obligado a presentar esa declaración que involucra prácticamente la presentación del estudio de transferencia y bueno, esos requisitos están muy alineados en primera instancia al hecho de si tengo que presentar dictamen fiscal, ¿no? Si me encuentro obligado a la presentación del dictamen fiscal, automáticamente eso me obliga a presentar mi local file, un tema muy importante. También obliga a todas mis partes relacionadas en México a presentar ese local file de manera individual y por cada una de las entidades relacionadas, ¿no? También, pues, por otra parte, está alineado el hecho de presentar ese local file a los requisitos para presentar la informativa sobre la situación fiscal del contribuyente, ¿no? El tema del cierto volumen de ingresos acumulables respecto al ejercicio anterior, si soy una empresa paraestatal, si soy un establecimiento permanente, ¿no? O como les comentaba, si soy parte relacionada de una empresa que está obligada a presentar dictamen fiscal, en esos casos sí tendrá que presentar una declaración informativa, les repito que es local file, y ahí se presenta el estudio de precios de transferencia. Sin embargo, si yo no caigo en ese supuesto, no tendría por qué presentar el estudio, pero ello no me exenta del cumplimiento de presentar la declaración informativa múltiple, el anexo 9, en el cual revelaré toda la información necesaria respecto de mis operaciones con partes relacionadas, no solo en México, sino en el extranjero. ¿Y esto qué detona, mi querido Eduardo? Pues es prácticamente, esto es nuevo, quizá, para muchas empresas, muchos conglomerados mexicanos, empresas que están preponderantemente
o grupos que están preponderantemente formados por entidades mexicanas y que tienen actividades entre sí, pues no existía esta obligación de revelar todas esas operaciones. Te repito, sí existía la obligación de de que esas transacciones se hubieran llevado a cabo a valores de mercado. Esa obligación ha existido siempre. Pero la obligación de ya revelar el resultado de ese estudio, de esas transacciones, a través de una declaración informativa múltiple, pues nos da mayor visibilidad ante la autoridad fiscal. ¿Y qué pasa? Que antes yo no tenía que presentar esta declaración, ahora sí lo tengo que hacer. Tengo que cuidar muchísimo la información que se presenta, porque evidentemente el hecho de que ya se tenga que presentar este anexo 9 de la DIM, pues da mayores elementos a la autoridad para establecer sus programas de fiscalización. Entendamos que prácticamente pues ese sería el objetivo principal. Es por ello que a partir de esta nueva obligación, pues tendríamos que cuidar muchísimos detalles respecto de la operación y el cumplimiento en materia de precios de transferencia de todas las compañías que tienen transacciones con empresas mexicanas, ¿no? Que estoy seguro que ya cuando tenías operaciones con extranjero, ya lo cuidabas, pero ahora, ¿qué pasa con parte de las ciudades en México? Pues tengo que tener muchísimo mayor cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque cada una de las entidades tendrá que presentar una declaración de manera individual. ¿Esto que nos lleva? Va a haber un cruce de información. Tengo que cerciorarme que la información que emane de una entidad para el cumplimiento de sus obligaciones sea consistente respecto de aquella transacción que se va a reportar con mi contraparte. Esto podría ser en cuanto a monto de la transacción, descripción de la transacción, tipo de transacción, el propio análisis de precio de transferencia, que sea consistente, ¿no? Porque si empezamos a mostrar inconsistencias ante la autoridad fiscal, pues eso va a llamar mucho la atención, va a generar cuestionamientos y bueno, quizá en ese momento pues ya genere auditorías, ¿no? Y es precisamente lo que quisiéramos evitar. Sí. Mi estimado Cuauhtémoc, fíjate que, perdón por detenerte, pero es que resulta interesante todo lo que estás mencionando ahora. Prácticamente en el tema de cumplimiento, control fiscal, validaciones, pues ya estamos dentro de un área en la que la misma autoridad fiscal, pues como bien lo mencionas, ha cerrado los segmentos para circular la información, para hacer esas confrontas, esas glosas de manera digital y automatizada, y que dentro de su análisis de riesgo, ponderado directamente dirigido a los contribuyentes, pues prácticamente también a través de este foco rojo que son las operaciones con partes relacionadas, pues se nos esté distinguiendo para ser acreedores a auditorías, ¿no? Entonces, y sobre todo la implicación legal que representa estar haciendo este tipo de operaciones entre partes relacionadas. Y el concepto de partes relacionadas crece cuando hay control, cuando hay administración, cuando es operación directa, etcétera, desencadenado directamente desde el núcleo de la tenencia accionaria. O sea, hay diferentes mecánicas que en el expertise que obviamente tú dominas, pues se puede primero identificar toda esta parte de a quién relacionar, a quién identificar con operaciones y sobre todo qué tipo de operaciones de acuerdo al giro u objeto de negocio está teniendo no solamente una empresa del grupo, sino el conglomerado, el objeto del por qué nació, la razón del por qué se están creando este tipo de operaciones. Hoy, al tratarse de implicaciones de índole residente mexicano, pues ya prácticamente ya cerró todo el esfuerzo de la autoridad y todas esas estrategias o análisis que se hacían sobre esas operaciones nacionales, pues también ya ahí es un foco rojo como tal y como lo mencionas. ¿Qué tipo de operaciones habitualmente nos puede estar analizando la autoridad fiscal? Y sobre todo, obviamente sabemos que es del consumo interno cuando los grupos de las compañías van creando estas compañías que a su vez son para suministrar bienes y servicios y ser autosuficientes. Es el principio básico, vigilar que con la comparación con los terceros estemos dentro de los mismos precios para no tener ventajas o en su caso también no generar una pérdida, etcétera. ¿Qué tipo de operaciones son susceptibles de poder ser analizadas por parte de la autoridad fiscal? Y sobre todo, ¿qué riesgos implícitos lleva ahora el establecer o tener como objetivo principal tener estas características de medición, análisis dentro del cuerpo de la misma administración de las compañías, mi estimado Cuauhtémoc? Bien, de verdad, el tipo de operaciones que la autoridad puede revisar, pues es
digo, es cualquier tipo de transacción que podemos llevar a cabo en terceros, lo puedes llevar entre partes relacionadas, e incluso en la técnica hay operaciones que pudieran surgir entre partes relacionadas que no necesariamente se pueden llevar con terceros, ¿no? Como es el caso a veces de las reestructuras. Fíjate que, atendiendo a tu pregunta, creo que es muy importante conocer cuál es la estructura operativa de los grupos mexicanos. ¿Cuál es el modelo de negocios que se sigue? En algún momento, pues de repente, de acuerdo a las necesidades que iban surgiendo dentro de los propios grupos mexicanos, pues quizás se iban creando empresas con funciones específicas, con un propósito determinado, precisamente para desahogar funciones en cada una de ellas, que no contaminara quizá la operación de su contraparte. Y nos llevó, te repito, a crear distintas empresas, pero no necesariamente a cuidar cuál era el margen de utilidad que debería de generarse, cuál era realmente los activos, funciones y riesgos que deberían de asignarse a esta compañía, y en función a ello saber que existiera una adecuada distribución del ingreso o la utilidad que en su caso se generara. En mi experiencia he observado que en los grupos mexicanos no existe de manera contundente una definición de estos conceptos. No existe un modelo de negocios definido. Muchas veces no existen ni siquiera contratos a través de los cuales se pueda de alguna manera formalizar qué tipo de transacción se lleva a cabo y consecuentemente alinearlo a una realidad económica, financiera, operativa de las transacciones que estuvieran llevando a cabo. En el mejor de los casos, cuando existen contratos, pues quizá en el paso del tiempo estos ya se han vuelto obsoletos, ¿no? Y las transacciones, la realidad de las operaciones ya es muy distinta a lo que está formalmente plasmado en un convenio intercompañía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues sin duda tenemos que hacer un análisis de toda la cadena de suministro, de la participación de cada una de esas empresas en precisamente ese supply chains, ¿no? Del grupo en México, saber cuál es la participación, saber cuáles son sus activos, sus funciones, sus riesgos, crear esos contratos que estén alineados con la realidad y de esa manera también alinear el resultado económico pertinente. Con ello, necesariamente tendríamos que implementar metodologías en materia de procesos de transferencia que sean adecuadas, te repito, en todo el contexto de la transacción. Si todos esos elementos ya existen, pues tenemos que validarlos, ¿no? Revisar que estén correctos y que al momento en que yo esté revelando toda la información necesaria a la autoridad, cuando la autoridad vaya armando este rompecabezas de resultados, de transacciones, de distinta información que se van a llegando a través de todos los medios que tiene y pueda conjuntamente ver al grupo en sí, pues tengo una lógica. Y lo dijiste muy bien, tengo una razón y suene y esté acorde con ello. Entonces, y que no se identifiquen, necesariamente que no se identifiquen algunas pues planeaciones fiscales agresivas, lo dijiste hace un momento, que se están aprovechando pérdidas, que no exista una razón de negocios detrás de ello, ¿no? Porque ¿qué es lo que la autoridad ya va a tener en este momento? Pues ya va a tener todos los elementos para crear esa fotografía, para armar ese rompecabezas, y desde su lógica tendrá que implementar cuestionamientos, preguntas, y te repito, que nos pueden llevar incluso hasta auditorías. Entonces, pues es tiempo de que las empresas empiecen a visualizar, de que los grupos empiecen a visualizar si siguen un modelo de negocios. Si no, pues tendremos que diseñarlo, tendremos que ver cuáles son todos los elementos adecuados que minimicen el riesgo, ¿no? Identificar qué puntos tendríamos que hacer, elaborar contratos, modificarlos, alinear utilidades, ver que tenga sentido efectivamente el modelo de negocios que sigue. Y todo esto, te repito, con la idea de minimizar el riesgo, dado el volumen y calidad de información que ya se va a presentar a la autoridad a partir de este ejercicio 2022, ¿no? Muchas gracias, Juan. Mira, yo ya estoy viendo también, no sé por qué razón, pero
a veces los contribuyentes dejamos todo de último momento, ¿no? Y entonces estamos hablando que esto ya es una obligación presente, Sí, que ya en la parte estructural de la ejecución de una operación con partes relacionadas, bien lo mencionas tú, llámese el tipo de operación que se pueda obviamente enfrentar o en este caso de detonar, pues debemos de cumplimentar con todos los requisitos esperados también para poder razonablemente dar la evidencia de que la operación se está ejecutando de acuerdo a los medios y razonabilidad, obviamente que requiere el negocio, la negociación, pero lo dejamos siempre de último momento. Y sí. en el 2023 ya estoy viendo, ¿no? Que vamos a estar como que un poquito ansiosos porque hay que, obviamente, sacar la información, que al respecto hay que informar a la autoridad y ya estamos pendientes a ver si va a haber prórroga, si va a haber alguna otra forma también de alternar con la autoridad fiscal. Pues yo creo que al final, como reflexiones, no lo dejemos de último momento. Ya es momento de poder implementar los requisitos, estructurar, como bien lo dices, los elementos necesarios para poder empezar a generar, resguardar y sobre todo presentar adecuadamente los indicadores para poder saber si estamos haciendo bien las cosas en materia de precios de transferencia. ¿Qué nos puede sugerir para que nos podamos estar preparando ante esta circunstancia? Si estamos dentro del interior, obviamente, de una organización que no solamente lleva una, dos, tres compañías, sino que un grupo y de operaciones constantes, tal vez hasta de volumen, pero que son repetitivas en el concepto de operaciones. ¿Qué nos puedes sugerir en tema, obviamente, de llevar a cabo esta buena implementación preventiva, si quieres decirlo, y sobre todo que no nos afecte en el ejercicio actual, porque también tengo otra pregunta para ti. ¿Qué puede suceder con respecto a la información de años pasados? ¿Qué sucede con los ejercicios anteriores también, estimado? No, y eso es un tema muy importante, Eduardo, porque te repetí hace un momento, la obligación de que las operaciones estén pactadas a valor de mercado no es nueva, ¿no? Esa ya existe y creo que si damos eh, un vistazo a la historia del cumplimiento de estos grupos mexicanos, perfectamente podríamos ver si todas las compañías tienen un estudio pretransferencia, si se tienen establecidas estas políticas, si se tienen contratos, eh, revisando la historia del grupo, perfectamente nos podríamos dar cuenta cuáles son los riesgos inherentes, cuáles son los riesgos que hoy enfrentaríamos y cuáles son los riesgos que vamos a enfrentar de no actuar en caso de ser necesario. Sí, mi recomendación es hacer una evaluación, un análisis de riesgo, evidentemente un tema histórico, evidentemente un tema presente y ver cómo nos va, cómo nos puede afectar el cumplimiento en este momento, ¿no? Si de repente me encuentro que básicamente una compañía que, digamos, del grupo que era la que se dictaminaba, pues era la que hacía estudio, la única que tenía estudio y de alguna forma pues se encontraban los medios para que ese estudio saliera que todo estaba a valor de mercado, ¿no? Quizá, ¿por qué? Porque pues la información que se presentaba era sesgada, ¿no? No se tenía que presentar información de la contraparte y a lo mejor la operación de la compañía que presentaba el dictamen o que presentaba el ICIF estaba correcto, estaba ok, y la autoridad lo leía y decía, ah, está perfecto. Pero ¿qué pasa con la contraparte? ¿No? ¿Qué pasa con las contrapartes que no necesariamente reportaban y que ahí quizá estuvieran alojadas muchos otros riesgos? Hoy esos temas serían visibles, porque ya van a tener que reportar al menos una declaración informativa. Entonces, sí tendríamos que hacer un análisis de cómo ha sido el cumplimiento histórico en la materia, de cuál es la situación actual de la compañía y a partir de ahí, pues ya construir, te repito, qué políticas tendremos que implementar, qué contratos tendríamos que modificar, si realmente existe una alineación real a los activos, funciones y riesgos de alguna de las entidades. Muchas veces en grupos mexicanos se piensa y naturalmente en el beneficio de los accionistas, pero quizá se han implementado, te repetía, medidas o mecanismos de manera aislada que no necesariamente llevan un orden y están alineados a un modelo de negocios y a una lógica económica, financiera, fiscal, que realmente
presente al grupo que en su conjunto, como algo fuerte, ¿sí? O sea, y ese es el tema, a veces la implementación de soluciones esporádicas, la implementación de ideas aisladas que no nos permitían ver al grupo como un todo, sino a cada entidad, ¿no? Quizá digamos, oye, es que en esta entidad están los principales accionistas, pues vamos a llevarnos las utilidades para allá, pero a través de qué mecanismos, y te digo, esos son los temas que tenemos que revisar, esas son la, esa parte que, insisto, que nos tiene que llevar a un natural modelo de negocios, ¿no? Y si no, darle esa estructura y tomar las acciones pertinentes para evitar precisamente el asumir riesgos innecesarios con la autoridad. O sea, no solo es un tema de cumplimiento, no solo es un tema de que hoy ya tengo que presentar una nueva declaración, o sea, mi parte relacionada, ojo, ¿no? Porque si mi parte relacionada de repente está obligada a dictaminarse, yo también tengo que presentar un local file, ya tengo que darle mi estudio de transferencia a la autoridad. Y le hablabas de los tiempos son muy importantes. Hoy en día, la obligación de presentar, por ejemplo, el local file está hasta diciembre. El local file de 2021 se presentará en diciembre de 2022. Las declaraciones informativas, el anexo 9 de 2021, se presentará en la mayoría de los casos el 15 de julio de este año. Pero para reportar 2022 vamos a tener casi como fecha homogénea mayo de 2023. Entonces se reducen los plazos. ¿Y qué va a pasar? Normalmente, y te lo puedo decir casi con toda la experiencia, que en los primeros meses, enero, febrero, marzo, y lo acabamos de ver, muchos de los esfuerzos y también con toda la serie de cambios que se han involucrado a través de la nueva reforma y otro tipo de disposiciones, pues los recursos de las empresas están destinados los 3 primeros meses en presentar la declaración anual. De repente voy a ver que es marzo, entonces empiezo abril a trabajar con otros temas, entre ellos proceso de transferencia, y bien lo dijiste, si yo empiezo a trabajar hasta abril mis temas de proceso de transferencia, no me va a alcanzar el tiempo. Entonces, la información que yo presente puede ir con errores, puede tener inconsistencias, puede generarme riesgos, ¿no? O qué va a pasar si yo en ese momento topo con que tengo que hacer uno o más ajustes en materia de precios de transferencia. Ni siquiera quizá mi asesor tenga tiempo de revisar que todo esté alineado de manera adecuada, ¿no? Y lo repito, a veces pensamos que todo esto, y yo lo puedo vislumbrar en grupos, eh, conocemos perfecto grupos mexicanos que tienen N cantidad de empresas y que se dedican a distintos giros, ¿no? Por ahí hay que se dedican a minería, que tienen educación, que tienen comercialización, que tienen distintas líneas de negocio y que de alguna manera hay operaciones entre ellos. Entonces, imagínate, se hace muy pesado en ese momento el tema de cumplimiento. Grupos que quizá tengan 4 o 5 empresas donde el volumen de operaciones sea menor, pero que también ahora esas 5 empresas tendrían que presentar de manera individual su declaración. Hay que cuidar cómo está esa transacción. Grupos hoteleros, donde hay muchísimas operaciones entre empresas mexicanas. Te digo, te podemos tener cualquier cantidad de ejemplos, ¿no? Y te repito, naturalmente se cuidan mucho los intereses de los accionistas, pero no necesariamente se revisan el cumplimiento de fondo y forma de estas disposiciones, ¿no? Y ahora, pues tenemos que revelar mucha información. Y te digo, el SAT va a hacer su tarea, se va a encargar de armar todo ese rompecabezas y de que efectivamente eso tenga sentido. Así como ya lo hacen con las multinacionales, ¿no? Ha cambiado la perspectiva de la forma de fiscalizar. El SAT hace muchos años, pues tenía una visión de reviso a mi contribuyente, pero eso ha cambiado con el paso del tiempo. Hoy tienen acceso a información de toda una cadena de suministro, de en qué países tiene participación el grupo, de cuáles son los resultados que se presentan en cada país,
mapear qué tipo de operaciones se hacen con el extranjero, si es que tienen, si tienen lógica, cómo afectan a los contribuyentes mexicanos, etcétera, etcétera. Ya se hace esto, las auditorías ya se hacen desde una visión globalizada, ¿no? Ya no veo solo un contribuyente, ya veo qué lugar ocupa mi contribuyente en la cadena de suministro, qué lugar ocupa, qué funciones lleva a cabo, así lo ven. Y aquí va a ser exactamente lo mismo, voy a revisar qué funciones tiene esta compañía, aunque sean puras locales, qué hace ella, qué hace la otra, etcétera, etcétera. Entonces, hay ahí déjame decirlo, aspectos que tenemos que revisar para asegurarnos que no voy a revelar información que realmente me genere más riesgo, ¿no? Y cómo puedo minimizar esos riesgos. Y la idea es hacerla hoy. Hoy tenemos tiempo, hoy estamos a tiempo de ver eso, de corregir ello, de ver el cumplimiento hacia atrás y cómo voy a responder ante este nuevo reto, ¿no? Correcto. Fíjate que en relación a los comentarios de estar cuidando siempre los intereses de los accionistas, a veces esto detona del cuidado de los accionistas a que se ponga una mente creativa a formular ciertos aspectos, ¿no? Para poder, obviamente, favorecer esos intereses de accionistas, esos grupos de accionistas donde tienen varias compañías, como bien lo mencionas. Hoy en día, pues el SAT ya va a tener bien articulada, bien levantada esa información, de tal manera que su base de datos, ese gobierno de datos, pues prácticamente lo va a estar utilizando en su propio beneficio. ¿Tú qué piensas al respecto? O sea, realmente también el haber incorporado a las empresas mexicanas para efecto de estas evaluaciones en materia de precios de transferencia, levantarte esa cantidad de información, empezar a cruzarla, levantarla, asociarla, es un mecanismo también fincado como una herramienta de fiscalización de la propia autoridad para el tema de recaudación. Sin duda. No me cabe la menor duda, ¿no? Por eso es muy importante conocer la cadena de suministro de los grupos, ¿no? Al final del día podemos ver un conglomerado de empresas mexicanas cuyas operaciones se quedan en México. Bueno, habría que ver de qué manera. O a veces existen en esas conexiones, pues, mecanismos a través de los cuales, pues, terminan transacciones con el extranjero, ¿no? Entonces, el SAT, pues, tendrá que seguir esa secuencia de esas transacciones. Me acuerdo que alguien había dicho, no, es que el dinero siempre es rastreable. Sí, correcto. O sea, es decir, a través de estos mecanismos de fiscalización pueden ir siguiendo si tiene lógica y esa razón de negocios y ese trasfondo económico financiero de cómo se van alejando las utilidades que en su caso se generen, las utilidades o las pérdidas. O sea, es una cuestión que ya el SAT evidentemente utilizará para efectos de fiscalización. Correcto. Con el tema de cumplimentando la política, obviamente fiscal que hoy que lo tienen día para poder abastecer a todo el tema de, pues, de cumplimiento que la estructura gubernamental también tiene, ¿no? Diversos subsidios, estímulos, apoyos en salud, etcétera, ¿no? La explicación de motivos que nos dio al momento de tenerla hoy ya vigente nuestra reforma fiscal 2022, mi estimado Cuauhtémoc. Oye, Cuauhtémoc, este tema da para mucho, pero también obviamente ahorita la peculiaridad es ¿dónde está el alcance sistemático en las empresas mexicanas que, como bien dices, pues hoy van a tener que tomar atención, hoy van a tener que tomar también datos y medidas de cumplimiento operativo, también documental, que en su expediente deban de resguardarlo y netamente no es enfocados al cumplimiento de una obligación fiscal como es la revelación de información, sino que también el acontecer de todos los días para poder soportar que la operación está justificada, es razonable, que cumple con comparativos obviamente nacionales e internacionales y que no estamos teniendo ventajas o estamos tratando de tener operaciones, como bien lo mencionabas, que no tengan un trazo de razonabilidad. Entonces, la prevención en tema de riesgos, controles implícitos, funcionales, etcétera. ¿Cómo nos puedes ayudar con todo este tema de cumplimiento de obligación, mi estimado Cuauhtémoc? Fíjate, te comentaba hace un momento, ¿no? Insisto, la obligación no es nueva. Si nosotros echamos un vistazo a la historia de cumplimiento de la compañía,
vamos a empezar a identificar riesgos, si los hay, o fortalezas, invariablemente. No podemos hacer siempre un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico de cómo se encuentra, cuál es el estatus actual en la materia de la compañía, identificar qué riesgos habría y proponer ideas de qué es lo que puede mejorar. Te hablaba en el tema de fondo, que es que se siga un modelo de negocio definido, ¿no? Y esto no solo va a ser trascendente para efecto de precios de transferencia, es trascendente para la propia operación y administración de la compañía y su funcionamiento. ¿Qué pasa si de repente siempre está el típico, ¿por qué hacemos las cosas así? Pues porque así las veníamos haciendo, ¿no? O así se diseñó hace 5 años, o hace 10, o así lo dispuso el consejo, pero la evolución de la propia economía, la evolución de las propias disposiciones, pues nos tiene que llevar a fortalecer esa operación del día a día de los grupos. Entonces, no solo es algo que necesariamente tengamos que visualizar como un cumplimiento en materia de precios de transferencia, sino también como algo que va a contribuir a evaluar si mi modelo de negocios es funcional, si mi modelo de negocios, si es que tengo algo definido, cumple con el objetivo preponderante para el cual fue creado. Y si no, pues los ayudamos a establecer esa cadena de suministro, ese modelo de negocios de manera más organizada. Y te repito, no solo es un tema de cumplimiento, es un tema que operativamente, financieramente, económicamente le conviene a los grupos, ¿no? Tener ese orden que va más allá del propio cumplimiento que hoy nos impone la autoridad, ¿no? Perfecto, mi estimado Cuauhtémoc. Susana, pues con el gusto siempre de compartir estos temas. De verdad da para análisis más a profundidad, pero pues bueno, el tiempo también se nos agota, ¿no? Claro que sí. Cuauhtémoc, en representación de la firma Raga Asesores, agradecemos tu amable participación y aportación profesional, pero me gustaría que nos pudieras comentar qué servicios presta la firma que representas y explicarnos más. Sabemos que nos puedes ayudar en muchos temas y más que todo en actualizarnos siempre. No, muchísimas gracias. No, mira, básicamente la firma está muy enfocada en temas de precios de transferencia. Somos una firma especializada en aspectos de precios de transferencia y eso involucra, y siempre he dicho, ¿no? Involucra 3 conceptos importantes: la parte de planeación, de implementación, la parte de cumplimiento, como lo acabamos de comentar ahorita, y también la parte, qué pasa cuando la autoridad ya nos está revisando, ¿no? El cómo defendernos ante el caso de una auditoría. Nosotros podemos acompañar a nuestros clientes en cualquiera de las 3 etapas, ¿no? Evidentemente también tenemos un área fuerte legal que nos permite pues tener ese conjunto de multidisciplinario, ¿no? Para la defensa de las auditorías. Y te digo, todo el tiempo siguiendo esta línea, ¿no? Estas 3 etapas que te comento: la parte de planeación, implementación, cumplimiento y defensa en su caso ante la autoridad fiscal. Excelente, Cuauhtémoc. Y también tus datos de contacto, por favor. Claro que sí. Mi correo electrónico, cuauhtémoc.hernandez@tepintel.com. Nuestro sitio web, www.tepintel.com. En cualquier momento pueden contactarnos a través de esos medios. Muchísimas gracias, Cuauhtémoc. Y también queremos agradecer a Eduardo. Gracias por habernos acompañado en este evento. Siempre es muy ameno que nos compartas también tus aportaciones. ¿Y puedes brindarnos tus datos de contacto, por favor? Por supuesto que sí, mil gracias. eduardo.garcia@ragaasesores.com.mx. Estamos a la orden, cualquier duda o aclaración, inclusive para ampliar estos temas. Y también nos pueden localizar en www.ragaasesores.com.mx en diferentes redes sociales y en la misma página. Ahí estamos a la orden. Gracias, Eduardo. ¿Y nos compartes los servicios de la práctica financiera y fiscal a la cual representas en Raga Asesores? Con gusto. Pues bueno, podemos apoyarlos en diferentes temas de la práctica de servicios impositivos de materia nacional e internacional, como es regularización fiscal, diagnóstico y prevención y corrección también de cumplimientos de obligaciones fiscales, cálculo y apoyo en los impuestos, que hoy en día también es parte de la norma también de cumplimiento fiscal,
Vuelvo a insistir, son aspectos tanto nacionales como internacionales y el mismo análisis fiscal de pagos al extranjero que comúnmente también con esta globalización se puede estar teniendo en el cruce de operaciones. Muchas gracias, Eduardo. Asimismo, la firma ha preparado para ustedes diversos cursos especializados con la finalidad de promover una cultura de actualización continua. Así que hoy queremos invitarlos al curso de impuestos diferidos con una duración de 4 horas, lunes y viernes de 10 a 2 de la tarde y miércoles de 3 a 7 de la noche. Tenemos más cursos en línea disponibles con tarifa preferencial. Si requieren seguir lo que son las fechas o conocer un poco más de los cursos, envíen correo a capacitación@ragaasesores.com.mx o ingresen a nuestro sitio web. Los invitamos también a seguir nuestros hashtag análisis y reflexión y también hashtag ocasiones de Raga Asesores, que son los 2 eventos de la firma, y a cada uno de los participantes, a cada uno de nuestros expositores, muchísimas gracias por su tiempo, por su confianza y el habernos acompañado en este evento de análisis y reflexión de Raga Asesores. Los esperamos en nuestros próximos eventos en línea y fue un gusto estar con ustedes. Que tengan un exitoso día. Hasta luego.